Bueno, recibimos entonces en este momento la orientación de... Acúbete. Queremos saber entonces en este momento si se escucha. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Queremos saber si se... un segundo, por favor. Estamos solucionando ya para seguir la emisión desde Grecia. Sí, se escucha. Dice que se escucha. Un momentito, por favor. ¿Se escucha en este momento? Bueno. Por favor, si nos pueden decir si se escucha a través del chat, porque acá no tengo retorno. Sí, se escucha. Bueno, entonces vamos a continuar con la emisión desde Grecia. Les quería pedir, por favor, que debido a que no tenemos retorno, si en algún momento... ok. Bueno, entonces, continuando un poco con el hilo de la conferencia que venía desarrollando Daniel, de la Torre de Babel, nos hace mucha impresión la enseñanza que nos está dando la vida en este momento, porque la conferencia se llamaba La Torre de Babel, que es justamente la dificultad que tenemos los humanos para comunicarnos entre nosotros, y se nos ha sucedido una serie de problemas técnicos. En primera instancia se le borran las contraseñas y el username y el password 2 minutos antes de comenzar la conferencia. Se comunica con mi persona en Grecia vía satélite, pasamos las contraseñas, luego hay graves problemas de conexión en la montaña, en el templo de Curación Galeno, en la internet, y eso ha impedido hasta el momento que la conferencia se desarrollara de manera normal, como lo hemos hecho todas las veces. Entonces, la vida, en este momento, nos está enseñando lo que es increíblemente esos problemas comunicativos que hay entre los humanos. A nosotros ahora se nos planteó un problema técnico de comunicación, pero todo lo que ocurre en la vida por algo pasa. Nos decía el venerable maestro Samael y el venerable maestro Lasmi que cuando una persona está recorriendo un camino interno, el camino iniciático, el camino de la iniciación para encontrarse con su ser, todas las personas que encuentra y todos los hechos que suceden no son al azar, todo sucede por algo. Cada evento, cada persona, cada situación que encontramos en la vida se van sucediendo por algo. Esa es la iniciación. Cada evento de la vida tiene su simbolismo, y en ese simbolismo que hoy nos presenta la vida, nos damos cuenta de lo que es entonces el problema de comunicación. Eso fue una terrible enseñanza. Los primeros 50 minutos de la conferencia consistieron justamente en no poder comunicarnos, en intentar hacerlo y no poder, dándonos un mensaje fuertísimo a la conciencia. En este momento, como dice acá la hermana de Italia, Antonia, hemos pasado por arriba de las dificultades y a la manera que fuera seguimos comunicándonos. Entonces, primero que nada esa reflexión. Segundo, ya retomando el tema, ¿por qué la humanidad de hoy en día ha llegado a un punto en el que se podría decir que la Torre de Babel ha llegado casi hasta el cielo y no nos podemos comunicar? Esos 7 tipos de hombres, esos 7 clases de personas que nosotros tenemos en el planeta, es decir, el hombre número 1 que tiene su centro de gravedad, podríamos decir en el centro motor instintivo, que se mueve por placer y por dolor, que busca su satisfacción, habla una lengua, que es la lengua del cuerpo, la lengua del placer, la lengua de sentirse bien, busca su propia satisfacción. Después tenemos el segundo tipo de personas que ya tiene su centro de gravedad en el centro emocional, y de esa manera
de esa manera, todas las cosas que pasan, todas las cosas que le suceden en su vida, pasan por su centro emocional, la procesa por el centro emocional y habla otra lengua totalmente distinta al primero, que es la lengua de las emociones. Y sucede que para poder comunicarse una persona que tiene su epicentro en el centro motor con otra persona que tiene su epicentro en el centro emocional, es bastante difícil. Los dos hablan, supuestamente hablan el mismo idioma, pueden ser del mismo país. Por ejemplo, pueden hablar el español, pueden hablar el italiano, pueden hablar el portugués, el alemán, pero en la conversación parecería que se comunican porque hay un diálogo, pero en realidad no es un diálogo, sino que son dos monólogos. Cada cual habla a su manera, cada cual habla su lengua y no logran entenderse. Después tenemos el tercer tipo de personas, en el cual tiene su centro de gravedad en el centro intelectual. Entonces ahí ya viene el intelectualismo, la persona procesa todo por el pensamiento, razona, calcula, y el día que se quiere comunicar con una persona tipo número 2 o tipo número 1, que ya tiene su centro de gravedad en otro centro psicológico, ya sea en el instinto motor o en la emoción, tampoco pueden dialogar, tampoco se pueden entender, porque uno procesa con la cabeza, el otro procesa con la emoción y el otro procesa con el centro motor. La persona intelectual quiere tener una explicación a todo, quiere que todo cuadre de acuerdo a lo que ha leído, a los conceptos que tiene. La persona emocional quiere que todo en su vida le suceda de acuerdo a lo que siente. Y la Torre de Babel, como decía Daniel, desde Italia, no constituida por estas tres clases de personas, la persona número 1, la persona número 2 y la persona número 3, no logran entenderse entre sí. Podríamos decir, recalcar, las personas dialogan, pero no hay un diálogo. Diálogo es una palabra que la podemos descomponer en dos palabras. Dia, que logo viene del griego y quiere decir la palabra. Dia significa la interacción de la palabra entre dos personas. Para que haya diálogo tiene que haber esa interacción en la cual las personas se están entendiendo. Y lamentablemente cuando se encuentran dos personas de la Torre de Babel, personas número 1 o personas número 2 o personas número 3, en vez de establecerse un diálogo, se establece, lo que se sucede son dos monólogos. Cada cual mantiene su propia conversación, parecería desde afuera que están hablando, pero no se entiende. Ahí tenemos la explicación. Acá me ponen un cartel que no sale el audio. Nosotros estamos con el audio perfectamente. Lo que tienen que hacer es renovar la página. Los que no estén escuchando. Quisiéramos saber, por favor, si desde otras partes de otras computadoras se está escuchando perfecto, porque acá tenemos el audio correcto. Me han puesto un cartel o dos que no sale el audio. Acá estamos escuchando perfectamente. Hay que renovar la página. Si alguno no escucha. Un segundo, por favor. Bueno. Nos pasan por acá que sí, que se está escuchando. Entonces seguimos adelante con la conferencia. Se debe estar escuchando porque veo que están conectadas 46 computadoras. Quiere decir que si no se van, estarán escuchando. Bueno. Entonces, esa confusión de lenguas de la Torre de Babel no es solamente la multiplicación de los lenguajes del mundo físico, que en este momento ha llegado a miles y miles de diferentes lenguas. En Latinoamérica tenemos una ventaja, que nosotros cruzamos fronteras, países, cruzamos toda Sudamérica, cruzamos Centroamérica, llegamos a México y podemos ir hasta los Estados Unidos y pasamos con el español, con los hermanos del Brasil nos entendemos más o menos,
y no tenemos tanto problema. Pero después en todos los diferentes países del mundo, por ejemplo en Europa cada país tiene una lengua, en África hay diferentes lenguas, en el Asia diferentes lenguas. No solo se han multiplicado las lenguas en el mundo físico de las formas, sino que ya las personas que hablan la misma lengua no nos podemos entender o no se pueden entender. La Torre de Babel tiene su epicentro en las tres clases inferiores de personas número 1, 2 y 3. El maestro Samael nos explica que ya cuando una persona empieza a hacer un trabajo interior, se empiezan a equilibrar los centros psicológicos. Empieza a haber un equilibrio entre el centro motor instintivo, entre el centro emocional y entre el centro intelectual. Y de esa manera surge el hombre número 4, que es el hombre equilibrado. Es un hombre que empieza a tener gravitación de su vida, una tercera parte en la actividad motriz, una tercera parte en la actividad emocional y una tercera parte en la parte intelectual. Ahí hay una gran clave que podríamos dar en esta conferencia que nos enseña el venerable maestro Samael para alargar nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a tener un equilibrio entre los tres centros y empieza a surgir en nuestro interior el hombre número 4, el hombre equilibrado, la vida se empieza a equilibrar. Hay una ley que conocían en el Tíbet de los lamas, en que hacían su trabajo interior, en el cual se llama la ley de igualación de vibración de las mismas fuentes. Esa ley consistía en poner a trabajar los tres cerebros armoniosamente en el día. Eso significa, por ejemplo, hacer un poco de actividad intelectual. Cuando uno ya se cansa, levantarse, salir a caminar, mover el centro motor. Luego, por ejemplo, poner a trabajar un poco la parte emocional a través de lo que puede ser la música, el paseo, la integración con la naturaleza. Y dice que esas comunidades de monjes, conocedores de esas leyes universales, la ley de vibración, de igualación de la vibración de las mismas fuentes, lograban conservar su cuerpo físico junto con una buena alimentación y ciertos ejercicios de la macería, igual 300, 400 años. Eso dice el venerable maestro Samael en el libro La Educación Fundamental. Y es entonces muy interesante ver que de ahí en más, ya el hombre número 4 es el que hace el puente entre la Torre de Babel del mundo físico y los mundos ya superiores, podríamos decir, lo que sería el mundo astral, mental y causal. Porque ya el número 5 es ese hombre que ya ha fabricado un cuerpo astral y que se puede mover o tiene a lo menos una conexión con el mundo astral. Después viene el hombre que ya fabricó su cuerpo mental, que sería el hombre número 6. Los maestros llaman a este hombre el hombre lobo, por la inteligencia ya de la mente, funcionando no con una mente terrena, sino haciendo una conexión hacia la mente universal, hacia la mente cósmica, que es allí donde se encuentra la verdad, donde se encuentran los tesoros de la sabiduría, que todos nosotros algún día podríamos conseguir teniendo un acceso a ese mundo de la mente cósmica, cuando ya la mente terrena ha sido controlada, cuando ya la mente terrena no nos molesta, porque el verdadero hombre número 6 es el que piensa cuando quiera, cuando necesita pensar, piensa, y cuando no necesita pensar, tiene una mente pasiva al servicio de la conciencia, al servicio de ser. Y después ya está el hombre número 7, que es el que ya tiene su epicentro y creación de lo que es el cuerpo causal, estableciéndose prácticamente ahí el bodhisattva y dando ya la estructura apropiada para que se exprese el maestro interior de la persona. Es en ese caso el ser interno que ya en el hombre número 7 tiene la estructura adecuada para poder expresarse en el mundo físico. Es decir, a través de los mundos superiores hay los conductos y los canales y las estructuras adecuadas para su expresión. Ahí tenemos los 7 clases de hombres. Los 3 primeros, la Torre de Babel, no se pueden entender. Después viene el puente entre la Torre de Babel y el cielo. Podríamos decir, estamos hablando ahora de manera simbólica.
que es el hombre número 4, el hombre equilibrado. Y de ahí en más, podríamos decir que se empiezan a expresar los hombres celestes, el hombre superior, en sus 3 grados, el hombre astral, el hombre lobo y el hombre causal. Esas son las 7 clases de personas. Y ahora nos estamos explicando por qué los humanos no nos podemos entender los unos con los otros, por qué hay tantas contradicciones y paradojas entre el ser humano. Se está sucediendo en este fenómeno, en este momento. Me dicen acá de Brasil que no se escucha. Les pido por favor que si en otros lados se están escuchando nos pongan en el chat, porque nosotros estamos escuchando normal. De repente sea algún problema de alguna computadora en particular, podríamos decirles a los hermanos o personas que no escuchan que hagan actualización de la página F5. Bueno, acá me dicen que se está escuchando, yo veo 48 computadoras conectadas, se está escuchando en todos lados. Tiene que hacer el hermano F5, hacer F5 para poder escuchar. Bueno, seguimos explicando ahora un fenómeno muy interesante, que es el siguiente. Sucede que no solo hay un problema de comunicación y paradojas entre los humanos, en los cuales no se puede establecer el diálogo, porque en muchas ocasiones, aún hablando la misma lengua, el epicentro está en diferentes centros y no hay una comunicación fluida. Entonces, hay otro fenómeno que yo quisiera explicar en este momento, porque es algo de ahora, que está sucediendo en la humanidad ahora, y es que además de todo eso que estamos explicando, las personas ya no escuchan. Nosotros hablamos con una persona y le decimos, por ejemplo, bueno, ahora por favor, anda afuera y tráeme la escoba que tiene un mango amarillo. Y la persona dice, sí, voy. Pasa un rato, viene, no viene, al rato viene y aparece con una escoba con el mango rojo. Y dice, entonces uno le dice, pero no te dije que trajeras la escoba que tiene el mango amarillo. Ah, sí, disculpame, no me di cuenta. Hay un fenómeno. Bueno, me vuelven a decir acá que no se escucha. Parece ser que es un problema de España. En todos los otros lados se escucha. Un segundo, por favor, que voy a poner un mensaje en el chat. Se está escuchando en todos lados. Si no escuchan, poner F5. Bueno, seguimos adelante. Acá escuchamos bien. El problema entonces, estábamos diciendo, justamente estamos diciendo que la humanidad no nos escucha, y fíjense que técnicamente nos dicen 2 o 3 personas que no escuchan. Es decir, esta conferencia ha sido algo realmente increíble, porque primero queríamos hablar de la Torre de Babel, no nos podíamos comunicar, ahora estamos diciendo que no se escucha, que la humanidad ya no escucha, y nos ponen como 4 carteles que en 4 computadoras no escuchan. Es una cosa como media simbólica. Sin embargo, seguimos adelante. No sé si en alguna otra conferencia hemos tenido tantas dificultades como esta, pero veo que por lo menos las personas, los hermanos que están escuchando no se retiran. O sea que algún interés esotérico debemos tener, que tendremos que aprender algo del día de hoy. Entonces, uno a veces repite 2 veces, 3 veces, 10 veces lo mismo y no nos escuchan. Hay una clave. Cuando nosotros queremos decirle algo importante a otra persona, tenemos más o menos entre 15 y 30 segundos para que nos escuchen. Esa es la realidad de hoy en día. La persona después da vuelta la cara, se pone a hacer otra cosa, se pone a hablar con el que está al lado. Es un fenómeno impresionantemente interesante que se está sucediendo hoy día en la humanidad. Recuerden eso. Cuando queremos hablar con alguien y hay que transferir algo importante, son contados los segundos que tenemos para comunicarnos.
Eso es un efecto colateral de la Torre de Babel, impresionantemente, que se está sucediendo en estos días. Cuando nosotros tenemos estos problemas de comunicación hacia el exterior, está demostrando en definitiva que lo que hay ahí es un problema interior, porque tal como es arriba es abajo, tal como es abajo es arriba, y tal como es adentro es afuera, y tal como es afuera es adentro. Es decir, voy a explicarme. Todo lo que nosotros tenemos adentro es lo que atrae las cosas de afuera. Cuando nosotros tenemos en nuestro interior conflictos psicológicos de cualquier tipo, esos conflictos psicológicos van a terminar atrayendo conflictos exteriores. ¿Por qué nosotros no podemos alcanzar la paz interior? ¿Y por qué no podemos nosotros alcanzar la paz en el mundo? ¿Por qué el mundo en este momento, en muchos lugares y latitudes geográficas, se encuentra en guerras? Muchas guerras internas, guerras civiles, guerras entre países. ¿Por qué los humanos no nos podemos entender? ¿Por qué existen las guerras? Las guerras existen porque existe en el interior de cada persona. El día que cada ser humano conquista la paz interior, la humanidad conquistará la paz del mundo. Porque tal como ese individuo es la sociedad, tal como es una persona, es la humanidad entera. Y eso nos demuestra, es una demostración que si existe un conflicto armado mundial o en un país, esa es la auténtica demostración que existe un conflicto individual en cada una de las personas de este planeta. Si nosotros queremos la paz del mundo, necesitamos conquistar la paz del individuo. Dice el venerable maestro Samael Aún Weor que la paz es una sustancia atómica que desciende del absoluto. Que la paz es un valor del espíritu del Cristo, es un valor del alma. La paz se conquista el día que una persona logra destruir de su interior lo antitético. La antítesis de la paz es el odio. Es ese agregado psicológico nauseabundo, asqueroso, que conocemos con el nombre de odio. Recuerdo cuando el maestro Samael se encuentra en los mundos internos con el maestro Eliphas Levi y le dice: quiero una clave para salir en astral, y Eliphas Levi le dice: te la voy a dar, pero me tienes que contestar una pregunta. Y le dijo: ¿qué es lo más elevado que existe en la creación? Y el maestro Samael se fue a reflexionar y dijo: si me preguntan qué es lo más elevado que existe en la creación, tengo que encontrar qué es lo opuesto, qué es lo peor que existe. Y dijo el maestro: lo peor que existe es el odio. Entonces, por antítesis, lo más elevado es el amor. Y contestó así al maestro Eliphas Levi y le entregó la técnica para salir en astral, una clave para salir en astral. En tanto exista el agregado psicológico del odio en nuestro interior, tendremos conflictos individuales y grupales. Y ustedes y todos nosotros podríamos decir: el odio es algo muy grueso, muy grande, nosotros no sentimos odio. Pero el odio tiene muchas variantes que tenemos nosotros que descubrir en los recovecos de la mente. Tiene muchas variantes que tenemos que descubrir en los detalles del centro emocional. Tiene muchas variantes que se toman en nuestro cuerpo. Muchas veces el odio se expresa en una mirada. Muchas veces el odio se expresa en un gesto. Muchas veces el odio se expresa en una ironía, en un detalle. Y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que cuando una persona ejerce el odio de una manera u otra, está ejerciendo una especie de magia negra, porque está violentando el libre albedrío de las otras personas,
de vivir como quieran. Lo está atacando, le está tirando energías negativas. El odio es una lacra, un agregado psicológico nauseabundo y muy pesado, con el cual, si sigue existiendo en nuestro interior y el odio toma forma, se disfraza con la ira, se disfraza con el orgullo, se disfraza con la envidia, se disfraza con la impaciencia, con muchísimas cosas que nos detienen a nosotros en nuestro avance espiritual. El día que nosotros descubrimos esos agregados en nuestro interior es un gran día para nosotros, porque les voy a hacer una síntesis grandísima del evangelio de la muerte psicológica entregado por el venerable maestro Samael Aun Weor, aclarado por el restaurador, nuestro amado maestro Lakshmi Daimon. La síntesis tremenda de la muerte tiene 3 pasos. Al ego hay que conocerlo, al ego hay que comprenderlo y al ego hay que eliminarlo. Sucede que nosotros conocemos el ego en la vida práctica, en el gimnasio de la vida práctica. Y sucede que... Acúguete. Sí. Ah, se cortó. Sucede entonces que nosotros tenemos... Un segundo, estamos solucionando... Bueno, vamos a ver ahí si ha vuelto el sonido. Sí, ahora tiene que haber vuelto el sonido. ¿Volvió? Sí, bueno, estábamos diciendo que el primer paso es conocer el odio, conocerlo, el ego, es el primer paso. Y esto es tremendamente importante, porque si nosotros no conocemos, no lo vemos el ego, nos vamos a morir con ese ego en nuestro interior. Muchas veces nosotros nos sentimos mal porque se salta un ego, porque saltan muchos egos a la vez, y uno dice, bueno, me doy cuenta que soy una porquería porque tengo mucha cosa fea adentro. Pero eso es lo mejor que nos puede pasar, porque hemos dado el primer paso, que es descubrir el ego. Si no lo descubrimos, nos iremos a la tumba con todo ese manojo de agregados psicológicos sin poder hacer nada. Y lo peor todavía, mucho peor, volveremos en una nueva existencia con los mismos problemas. Entonces, el día que conocemos el ego es una fiesta para nosotros, porque hemos dado el primer paso fundamental para la liberación de ese aspecto psicológico negativo del cual no queremos tener más. Ya una vez conocido, viene todo el trabajo de comprensión a través de la autoobservación, del análisis, de la meditación en la muerte del ego, para poder, una vez comprendido y sacarle la esencia que estaba dentro del ego, poder entregárselo, el cadáver del ego, a la Divina Madre para que lo desintegre. La Divina Madre desintegra cadáveres del ego, no desintegra egos con esencia, porque no tendría didáctica, no conoceríamos el aspecto maligno de ese agregado psicológico y no conoceríamos la sapiencia del mal que ese ego tiene. Nosotros necesitamos fusionar la sabiduría que viene de arriba con la sapiencia que viene de abajo, para que de esa manera sapiencia y sabiduría integradas nos permitan conducirnos por el camino de los grandes éxitos espirituales, al encuentro con nuestro real ser. Repito, el evangelio de la muerte psicológica se resume en 3 palabras: conocer, comprender y eliminar. Y entonces, el día que nosotros conocemos esos conflictos interiores y los vamos eliminando, poco a poco empezamos a encarnar la paz interior, la paz del alma, la paz del espíritu. Ese día podemos empezar a vivir nosotros como enseñaba el Mahatma Gandhi, esa gran alma que vivió en la India, y empezar a vivir la doctrina de la ahimsa, la doctrina de la no reacción. Ahimsa es la no reacción al mal. Nos decía el venerable maestro Lakshmi Daimon que el bien, la luz,
No se difunde combatiendo el mal, porque cuando el mal se combate, se agranda. La luz se difunde, es decir, el bien se difunde, difundiendo la luz, haciendo que la luz brille. Uno de los mandamientos de los iniciados, creo que es el número 11, haz que tu luz brille. Porque el día que haces que tu luz brille, el día que hacemos que la luz brille, nos damos cuenta que estamos haciendo que el mal retroceda por sí mismo, por sí solo. Si nosotros nos ponemos a combatir el mal, lo único que vamos a lograr es que el mal sea grande. En este momento podríamos decir que la humanidad como masa no tiene solución. O decir, si nosotros queremos la paz del mundo, necesitaríamos que cada individuo logre establecer la paz en su interior. Y eso en este momento del viaje de la raza es algo totalmente imposible. Nosotros ahora nos queda luchar por la conquista de la paz individual, de la paz de cada uno de nosotros, de esa paz interna que nos va a permitir vivir de otra manera. Como dijo el Maestro Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz sea con vosotros. Así decía el gran rabí, el venerable y bendito Maestro Jesús de Nazaret, de los más grandes iniciados que pisó nuestro planeta Tierra, nos decía esas palabras. Solo esa frase es una cátedra para la conciencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz sea con vosotros. Para que nosotros podamos llegar a esas cumbres de la encarnación de la paz, hay un solo camino. Ese camino es la muerte psicológica. Para que esta humanidad tuviera solución, la solución sería el trabajo sobre nosotros mismos. Nosotros no podemos cambiar los eventos externos que se están presentando y que se van a presentar, pero sí podemos cambiar la reacción de cada uno de nosotros frente a los eventos que nos va a presentar el mundo en este fin de esta raza aria. Esa preparación es la que estamos haciendo ahora. Nos estamos preparando para enfrentar de una manera conscientiva y gnóstica los diferentes eventos que va a presentar el fin de una raza y que, mejor dicho, ya está presentando. Nosotros hacemos nuestro trabajo y dejamos que cada quien haga lo que quiera. Porque como decía un antiguo ritual egipcio que viene en este momento a mi memoria, haz lo que quieras, esa es la única ley, mas no olvides que de todos tus actos sabréis de dar cuenta. Eso es una ley de oro. También se conjuga con otra frase que dice, amor es ley, pero amor consciente. Nosotros hacemos nuestro trabajo, cumplimos con nuestra misión y dejamos que cada quien haga lo que quiera, que nos escuche, que no nos escuche, que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, no es nuestro problema. No hemos venido al mundo a obligar a nadie a que nos quiera o a que nos acepte. Hemos venido a cumplir con una misión, cada uno de nosotros hemos venido a cumplir con una misión sagrada individual, que es luchar hasta la muerte con todas nuestras fuerzas por limpiar nuestro templo interior y hacer de él, del cuerpo, un canal para la expresión de nuestra alma, de nuestra conciencia y de nuestro ser interno. Esa es una de las reflexiones que tenemos para hoy. ¿Por qué? Estamos explicando en este momento las paradojas de por qué la humanidad no se puede entender. ¿Por qué es tan difícil para la humanidad conseguir la paz interior? Es por una sola causa. Eso tiene un nombre y se llama el agregado psicológico. En este momento quisiéramos también pedirle a mi esposa Laura, que se encuentra acá en el monasterio, en el Aeon 13, estamos acá al pie del Olimpo, ha anochecido, que va a dar algunas palabras, algunas reflexiones para compartir y ya después vamos a pasar a las preguntas. Buenas noches a todos. Estaba reflexionando mientras escuchaba la conferencia que el maestro Lakshmi, el venerable maestro Lakshmi, nos decía increíblemente que el odio está relacionado con el oído. Si nosotros tomamos la palabra odio y le cambiamos las letras, el orden de las letras, hacemos un anagrama,
tenemos la palabra oído. Y todo coincide, ¿no es cierto? Es decir, cuando hay odio, las personas nos escuchan unas a otras. Y en el momento en que nosotros dejamos de escuchar, estamos abriendo las puertas para que entre la semilla del odio también en nuestro corazón, porque le cerramos en ese momento inmediatamente las puertas al amor. Esa era una reflexión. Otra reflexión que se me venía también a la mente es que, tal como sabemos, el maestro Samael Aun Weor dice que astrológicamente la comunicación está regida por el planeta Mercurio, por el dios Mercurio, por el dios Hermes de la antigüedad, por el logos del planeta Mercurio, el logos Rafael. Y nunca antes en la historia de nuestra raza ha habido tantos medios de comunicación como ahora. Ahora tenemos teléfonos celulares, teléfonos fijos, internet, Facebook, Twitter, todo tipo de comunicación satelital. Es decir, tenemos todo a nuestro alcance para estar comunicados. Y sin embargo, nunca como hoy ha habido tanta falta de comunicación, porque nos relacionamos unos a otros pero en forma superficial. Y en relación con esto de la comunicación y del planeta Mercurio, Mercurio es el dios que puede ir a todos los lados, es decir, se comunica con los dioses, con los humanos, y puede ir incluso a la parte subterránea, es decir, a las infradimensiones. Nosotros hoy queremos manejar a Mercurio con la parte tecnológica, pero no logramos hacerlo, no logramos comunicarnos de corazón a corazón. Y el problema es que la causa de todo esto es que no logramos manejar a nuestro Mercurio interior. El Mercurio nuestro, es decir, nuestra energía, nuestras aguas, no están en el estado que deben estar. Entonces Mercurio, que es un dios totalmente rápido y que está relacionado con la castidad, no nos obedece. Y por más que lo queramos esclavizar con todo tipo de aparatos tecnológicos, no vamos a poder hacerlo. Eso es una reflexión. Otra reflexión también es que en la palabra diálogo que analizábamos al principio, diciendo que no hay ya diálogo, porque para haber diálogo tiene que haber dos personas, tiene que haber un transmisor y un receptor. En esa misma palabra diálogo está escondido el mismo secreto que encontramos en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el Evangelio del Verbo. Sabemos que comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo es el Cristo, es Dios. Y la palabra diálogo, que es la palabra, el logos, entre dos personas, también se puede interpretar de otro modo, una interpretación mucho más esotérica. Día, logo. Logo significa la palabra, el verbo. Y día es uno de los nombres de Júpiter, de Zeus. O sea que diálogo significa la palabra del Cristo. La palabra de Zeus es una palabra en donde está presente la fuerza crística, en donde los dos corazones están abiertos para recibir y para dar al mismo tiempo. Una de las más grandes tristezas, si se puede decir de ese modo, que tenemos como humanidad, es que cada uno vive encerrado en su mundo y al mismo tiempo busca llenar ese vacío con todo tipo de ruidos, porque no hay ni siquiera comunicación con los demás, ni tampoco comunicación con la parte interna. Y de ahí viene todo el problema, como se explicaba. Una persona, para establecer un diálogo con otra, primero tiene que haber establecido un diálogo con su propio ser, con su propio Dios interior. Si ese diálogo interior no existe, no puede existir el diálogo externo tampoco. Y entonces buscamos llenar ese vacío escuchando música, viendo televisión, hablando todo el tiempo,
leyendo, porque la comunicación con nuestro Dios interior está cortada. Queremos tirar todo tipo de cables para volver a establecerla, pero si no conocemos la clave, que gracias a Dios, al avatar de Acuario la conocemos, que es la desintegración del ego, si no aplicamos esa clave, obviamente que nunca vamos a poder establecer una comunicación. Estas eran las reflexiones que quería compartir. Bueno, en este momento entonces más o menos estamos redondeando el tema. Yo creo que es claro la explicación de las paradojas del no entendimiento de la humanidad. Es claro cuál es la solución. Es claro también que nosotros necesitamos un propósito firme, decidido, en el cual ese propósito es el enfrentarnos con nosotros mismos. Recuerdo hace muchos años un instructor gnóstico que tenía, que decía que nosotros tenemos que trabajar los yoes, no los túes. Es decir, el problema es el que tenemos nosotros adentro, no el que tiene el hermano que está al lado. Porque es muy fácil ver el defecto afuera en otra persona, pero es a veces un poco difícil verlo en nosotros mismos. Hay una técnica muy potente que sirve para descubrir el ego o los egos, que se llama el efecto espejo. Y dice que es una técnica psicológica de alto calibre, que dice que todo lo que nos molesta en otra persona afuera, si nos molesta es porque lo tenemos adentro y no lo hemos comprendido aún. Eso es una cantera psicológica para descubrir el ego. El día que una persona comete algún error o hace algo que no está bien afuera y nosotros ya hemos comprendido ese ego, no nos molesta el accionar de esa persona, simplemente le comprendemos. Porque sabemos lo que es tener esa fuerza en el interior, sabemos lo que es ser manejado por ese ego y sabemos cómo es que la persona se siente y responde a los eventos. Bueno, en este momento queremos dar paso entonces al diálogo, queremos dar paso a cualquier cosa que ustedes quieran decir, expresar o preguntar a través del chat de la web radio. Con mucho gusto, a partir de este momento tienen ustedes la palabra. Acá, claro, dice acá desde Brasil, Luis, que la clave es el ahimsa, es nuestro escudo. Y claro que es nuestro escudo, porque cuando nosotros no reaccionamos ante cualquier tipo de ataques, a veces pueden ser difamaciones, calumnias o cosas sin fundamento, la no reacción muestra la expresión de la conciencia. Y es un escudo terrible que nos permite no gastar energía. No gastamos un gramo de energía en reaccionar a cosas que no tienen sentido, porque son cosas que vienen del ego, del ego de otro lado. Y entonces no tendría sentido ponernos a reaccionar. Si reaccionáramos sería un ego reaccionando ante otro ego. Totalmente de acuerdo. Es nuestro escudo. El ahimsa es nuestro escudo. El ahimsa es nuestra clave de poder en este momento. Correcto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Lucas. Daniel dijo sobre el intelectualismo que es un obstáculo para lograr el cuarto hombre. Me gustaría saber si la conquista de la mente interior es exactamente el movimiento contrario al intelectualismo. Podríamos decir que sí, pero son dos cosas diferentes, porque el hombre intelectual es el número 3. Con eso, si uno lo controla, tiene el paso, el salto al 4. Y después recién ya estaría el hombre, el hombre astral y después el hombre mental. Podríamos decir que el polo, sí, la conquista de la mente, se necesita que la mente sea pasiva, que la mente sea receptiva. El día que uno logra tener una mente pasiva y una mente receptiva, tiene alguna chance de empezar una especie de comunicación con la mente cósmica, con la mente universal. He visto en esta vida, en algunas oportunidades, a través de ciertas prácticas mágicas de teurgia, a algunas personas entrar en contacto con la mente cósmica, con la mente universal, y en ese momento esas personas
pueden saber lo que quieran, se les puede preguntar lo que uno quiera saber y contestan a través de lo que ven, ya sea en imágenes o lo que intuyen, en conexión con la mente universal, con la mente cósmica, contestan la más absoluta verdad, dan una contestación objetiva sobre cualquier cosa que se pregunte. Lo he visto eso a lo menos en 5 oportunidades en esta vida. Existe eso. Existe el contacto con la mente interior, y no solo con la mente interior. Se puede hacer un contacto con la mente cósmica. Dice acá, la no reacción también es ante nuestro ego. Claro, porque como de la misma manera que actúa hacia afuera, hay que actuar hacia adentro. Cuando el ego va a tomar quiere tomar el control del cuerpo físico, vamos a poner ejemplo, el ego de la ira. El ego toma el cuerpo y ¿qué quiere? Estar enojado. ¿Y qué quiere hacer? Quiere reaccionar, quiere usar el cuerpo, quiere gritar, quiere lanzar fuego por los ojos. Ahí hay que cortarle la reacción. La no reacción es bloquearle la expresión del vehículo físico, que es de la conciencia, que tendría que ser del ser, para que no lo pueda usar el ego. Correcto. Es también ante nuestro ego. Es así. Juanma, de España. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta o algo que ustedes quieran decir. Acá hay una larguísima. Hay un estudio por ahí que le llaman Enneagrama y que estudia 9 tipos de personalidad. O sea, 3 divisiones de 3 tipos básicos, intelectuales, emocionales e instintivas. Y siguen dividiendo. Hay personas que confunden estos estudios con la gnosis y me gustaría que se aclare mejor la diferencia. ¿O de qué serviría el estudio del enneagrama? En el estudio del enneagrama no nos vamos a meter en este momento. Eso es una enseñanza que se dio en la era de Piscis. El maestro Samael como que medio la tocó de refilón. El maestro Laxmi no la refiere. Podríamos decir que es una enseñanza, sí claro, de Gurdjieff. Es una enseñanza de Gurdjieff que perteneció a la era de Piscis. La dejamos ahí, la del enneagrama. Tiene todo eso una explicación, pero no nos va a aportar algo importante en este momento. Con el mayor respeto al hermano Lucas, que se encuentra en el Brasil, Toledo, saliendo para Río de Janeiro. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Con mucho gusto vamos a contestar. Hoy tuvimos una audición un poco rara, por decirlo de alguna manera. Sebastián, maestro, la alegría por descubrir un agregado es en interior, porque casi siempre se dan situaciones donde la persona no está muy contenta por las dificultades de la vida. ¿Puede ser así? Claro, es así. Es decir, cuando vienen las dificultades de la vida, la persona generalmente se encuentra desequilibrado. No lo agarra uno en base, no lo agarra uno en autoconciencia. La persona se puede quejar o puede decir, todo lo que me está pasando, o se puede sentir desilusionado, o se puede sentir sin fuerza, o se puede sentir sin ganas. Pero vayamos a lo que dice el venerable maestro Samael. Y él dice, las peores circunstancias de la vida son las mejores oportunidades para descubrir el ego. Entonces ahí está, vamos a un punto filosófico. Eso es la filosofía del iniciado. El iniciado tiene una filosofía que vive para descubrirse, vive para descubrir el ego, vive para corregirse, vive para encarnar a su alma, a su conciencia y a su ser. Entonces, si nosotros vivimos de acuerdo a una filosofía iniciática, en el momento que venga un evento difícil, mantenemos lo más que podamos la calma, tratamos de no identificarnos y podemos autoobservarnos, lograremos descubrir cosas nuevas que nos van a permitir liberarnos de ciertas esclavitudes que, si no es así, vuelvo a repetir, porque esto tiene que choquear la conciencia, la llevaremos con nosotros a la tumba. Y ese no es el problema más grande. El problema más grande es que vamos a volver a nacer con todo el mismo problema. Entonces, si uno no enfrenta, no conoce y no enfrenta el ego, el problema nunca se solucionará. Y gastaremos las 108 cuerpos
y volveremos, girará 3000 veces la rueda del samsara y seguiremos tomando cuerpos. Y si no tenemos esa filosofía iniciática, no lograremos el objetivo. Ustedes dirán, bueno, pero cuando uno se va a la involución le limpian el ego. Es cierto. Pero en la nueva entrada, si uno no tiene la filosofía iniciática, no lo va a lograr. Es importante la pregunta, es correcto. Voy a actualizar la página. Hay otra pregunta que viene de Brasil. Ahí viene la actualización. Tenemos cielo estrellado en el Olimpo. Hay personas que no tienen claro la diferencia, el limiar, el límite que diferencia el cuaternario del que no es todavía, del que aún tiene la oportunidad de hacer un trabajo. Bueno, ahí nosotros no nos tenemos que enredar, no nos tenemos que complicar. Lo que nos interesa es qué sentimos nosotros. Al momento que nosotros sentimos una inquietud por la gnosis, una inquietud de hacer algo, mínimo aunque sea, hay un pedacito de esencia que algo está pidiendo. Y ya está. Uno no se debería preguntar, ¿será que yo soy cuaternario? Esa pregunta no se la debe hacer. Al momento que está buscando algo espiritual, al momento que está buscando algo en la gnosis, significa que hay esencia. Y ahí le damos para adelante, con optimismo, con fuerza, con fe. Hay una pregunta que viene de España y dice, cuando uno se enfada consigo mismo por haber caído ante el hipnotismo de un agregado, ¿eso es orgullo? En la pregunta está, eso es ira. Porque si se enfadó, es ira. En la pregunta está la respuesta. Claro, después, ¿por qué sale la ira? Ya ahí está el enlace con un agregado psicológico que evidentemente puede ser el orgullo, el amor propio. Es correcto. Hay una pregunta que, si no estoy equivocado, viene de Virginia, Estados Unidos. Dice, maestro, ¿podría ampliar un poquito sobre el saber escuchar y dar algunas recomendaciones? Sí, mira, Gonzalo, dice la sabiduría popular que nosotros tenemos 2 orejas y una boca. Por lo tanto, tendríamos que escuchar el doble de lo que hablamos y no hablar el doble de lo que escuchamos. Ahí está la clave. Dicen los maestros de la venerable logia blanca que cuando una persona empieza a trabajar sobre el ego, que cuando una persona empieza a destruir el ego, naturalmente empieza a hablar cada vez menos. Ya los sabios maestros hablan lo necesario, muy justo, muy exacto, muy al grano. Está la experiencia que tuvo el venerable maestro Samael en el desierto de los leones con unos extraterrestres, donde decía el maestro que casi no hablaban. Las palabras que decían eran muy medidas, muy potentes, porque saben el valor que tiene la palabra, el valor del verbo. Entonces, al aumentar la conciencia, aumenta el control que nosotros tenemos sobre lo que decimos, sobre lo que hablamos, sobre la charla psicológica. Nuestras palabras tienen un poder tremendo e inciden en las demás personas de diferentes maneras. Y eso hay que empezar a cuidarlo mucho. Ya la persona que se va conociendo a sí mismo habla menos y escucha más. El maestro Lakshmi decía, con una sabiduría lakshmiana, socrática, que cuando alguien viene y nos dice que sabe, nosotros escuchamos. Pero también decía que el que lo sabe no lo dice y el que lo dice no lo sabe. Entonces, el saber escuchar empieza a venir en forma natural cuando uno empieza a establecer en su interior el tercer estado de conciencia, la autoconciencia. Empieza a venir en forma natural cuando uno empieza a desintegrar el ego y empieza a integrar conciencia. Ese saber escuchar se va dando de forma natural en la medida que uno avanza en la eliminación del agregado psicológico y en la integración de la conciencia libre. Te podría decir eso, Gonzalo, muchas gracias por la pregunta. Tenemos una pregunta desde Alemania, desde Berlín. Maestro, ¿podría hablarnos sobre la relación que hay entre saber escuchar y saber orar? Bueno, son 2 cosas diferentes. Saber escuchar nosotros ya lo explicamos.
más o menos lo explicamos. Saber orar es un arte. Hay que tener talento. Para orar se necesitan dos cosas fundamentales para saber orar. Primero hay que saber a quién pedirle, cuál es la jerarquía exacta a la cual le tenemos que pedir. Y segundo, hay que saber qué pedir, concretamente, saber qué pedir, concretamente. Entonces, en ese sentido, cuando la persona descubre exactamente la jerarquía a la cual le va a pedir y sabe qué es lo que va a pedir, tiene que ponerle el tercer elemento a la oración, que es la autoconciencia. Si uno hace una oración, no la hace en estado de autoconciencia, está perdiendo el tiempo, porque se convertiría en una oración mecánica. Estaría perdiendo el tiempo. Tiene que ser consciente. Y una vez que hemos logrado los tres primeros puntos en la oración, viene el cuarto punto, que es, digamos, mágico y definitorio, que es hacer la oración con fe. Cuando uno pide a la jerarquía correcta, pide lo correcto, lo exacto, lo hace con autoconciencia y lo hace con fe, el resultado se cristaliza, sí o sí. Claro, de acuerdo a la ley del karma. Si el karma, si la divina ley lo permite, juntando esos 4 puntos, se cristaliza lo que uno pida, lo que sea, lo que sea. Me remito a la Biblia, tened fe como un grano de mostaza y moveréis montañas, algo así dice la Biblia. La fe es el cuarto poder mágico de la oración. Dice acá un consejo para desintegrar el rencor. Bueno, el rencor es como una especie de ira, podríamos decir, acumulada contra una persona. Entonces, ahí se necesita, bueno, acá, a ver, una escorpiana nos va a dar un consejo para eliminar el rencor. Lo que pasa es que el rencor es el resultado del amor propio herido. Cuando a la persona le hieren el amor propio, puede ser que no reaccione hacia afuera, pero reacciona hacia adentro. Eso lo acumula como odio quizás hacia la persona que la hirió. Entonces, antes de querer eliminar el rencor, tenemos que eliminar el amor propio y saber por qué nos sentimos heridos. Correcto. Y todo, o sea, eso es una clave importantísima. Y luego lo que requiere, como en toda eliminación, es decir, el consejo no es solo para el rencor, es para cualquier ego. Se necesita comprensión. Porque uno no puede eliminar un ego que no comprende. Entonces, si no hay comprensión, hay que pedirle mucho a la Divina Madre ayuda de comprensión. Ahí ese sería un consejo, pero no solo para el rencor, para todos los egos. Bueno, vamos a ver si queda alguna pregunta. Yo no quiero abusar del tiempo de ustedes. Ya llevamos como 2 horas en la conferencia. De todas maneras veo que el número de computadoras aumenta. Tenemos 64 computadoras. A pesar de todas las dificultades que tuvimos, termina con éxito la conferencia. 64 computadoras. Si multiplicamos por 3 personas de promedio, estamos en 200 personas. Hay una hermana que nos pidió una práctica para perdonar, para llenar espacios vacíos con una persona. Sí. La práctica para perdonar y llenar espacios vacíos con otra persona es, te la voy a decir en forma concreta. Se sientan las dos personas que tienen el problema frente a frente en una mesa. Los rostros deben estar a la misma altura, dispuestos a dialogar y a resolver el problema. Entonces uno le dice al otro, bueno, reconozco que en esto que hice yo estuve mal, pido disculpas, voy a tratar de que eso no vuelva a suceder, voy a poner todas mis fuerzas para tratar de que no vuelva a suceder. La otra persona dice, bueno, yo también tuve parte de culpa en el evento, pido disculpas, también voy a poner todo lo mío y voy a tratar de no hacerlo más. Y en un diálogo amistoso, conscientivo, se trata entonces se llena el espacio vacío, se soluciona el problema y se toma la resolución entre los dos de no volver a no volver a caer en el mismo problema.
Esa sería la práctica. Vamos a ver si hay alguna pregunta más y si no iremos terminando por acá. Si hay preguntas, con mucho gusto estaremos contestando. Empieza a caer la noche y a hacer un poco de frío acá en el Olimpo. Acá, a ver. La clave es entonces lograr el silencio interior. Claro, el silencio interior, claro, mira, cuando uno entra en sus propios desiertos esotéricos, personales, primero se encuentra con la soledad. Adentro hay soledad, muchas veces. Si logra sobreponerse a la soledad, se encuentra con el silencio interior. Y si logra superar el silencio interior, se encuentra con la paz. Despertar. Y con el despertar. Gracias. Los pasos son soledad, silencio, y luego del silencio está el despertar. Claro, hay que encontrarse con todo eso, porque esas son claves de la comprensión. Y vuelvo y repito, para eliminar el ego y para eliminar todos los conflictos, la clave está en la comprensión. Estoy pensando seriamente en condensar en un pequeño libro las enseñanzas que nos dejó el maestro Laxmi y el maestro Samael sobre la muerte psicológica. Un pequeño libro, pero no para poner páginas y páginas y páginas y páginas de las referencias compiladas de lo que dice el maestro. Un pequeño libro práctico que condense todo esto que estamos diciendo en unas 70, 80, 90 carillas, que se va a llamar La muerte psicológica, el primer factor de la revolución de la conciencia. Estaba ordenando esos apuntes. Bueno, vamos a ver si nos queda alguna pregunta. Muy contento de haber compartido una vez más con los hermanos de Uruguay, de Brasil, de México, de España. Un gran saludo y un gran abrazo para el hermano Alejandro, Landeira y Olga, que están consagrando en el día de hoy el Lumicial en Valencia, en el lineamiento de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi. Saludos para los hermanos de Alemania, Berlín, de Italia, de Grecia, de Estados Unidos. Un abrazo grande para los hermanos de Ecuador. No sé si se me pasa algún país, no quiero cometer el error. Acá dice Charles, muchas gracias una vez más por sus palabras y por las reflexiones de su esposa. También, muchas gracias Charles, el hermano que se encuentra en Blumenau. Estaremos en el Brasil del 12 al 15 de septiembre compartiendo con los hermanos de allá. Bueno, y si voy a hacer la última actualización, si no hay más preguntas, vamos a dejar por acá. Bueno, veo que no hay más preguntas. Les agradecemos de corazón a todos ustedes. Deseamos, es nuestro anhelo, que tengan hoy una buena continuación del día de hoy. Un día armonioso, en paz, sereno. Y que de esa manera podamos todos nosotros continuar nuestro viaje. Queremos agradecer con todo el corazón al hermano misionero gnóstico internacional destacado en los Alpes italianos, el hermano Daniel, por el intento de realizar la conferencia. Hubo problemas técnicos, tuvimos que seguir desde Grecia. Muchísimas gracias a la parte que se hizo desde Italia y al esfuerzo que se realizó desde allá. Y seguimos entonces en nuestro viaje hacia más ocultos lugares. Seguimos entonces en nuestro viaje hacia la conquista del alma, hacia la conquista de la conciencia, hacia la conquista de nuestro ser interior profundo. No estamos solos. La Venerable Logia Blanca y los maestros nos están acompañando desde muy cerca. Hemos tenido una infinidad de testimonios de que eso es así. Y en honor a la verdad y a esa terrible ayuda que se nos está brindando, en este momento en que el pueblo empieza
lentamente a salir del segundo desierto esotérico, no nos queda más que poner todas nuestras fuerzas, poner toda nuestra voluntad, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, y lanzarnos decididamente a la conquista de nosotros mismos y a la conquista de nuestro hermano el hombre, levantando bien en alto la antorcha de nuestro verbo para iluminar al mundo y para iluminar a la humanidad con el mensaje crístico de la redención del alma. Queridos hermanos y amigos, que tengan un feliz día y una feliz tarde. Paz inverencial.